Yahweh Jehová te recogerá. A lo mejor tu madre terrenal te falló. A lo mejor tu padre terrenal te falló. Pero hay un Padre eterno que ha procurado restaurar tu niñez, restaurar tu vida, perdonar tu pasado, asegurar tu futuro. Porque un padre que ama a su hijo guarda su entrada y salida. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres hijo, tú eres hija, y tienes un Padre celestial que hoy te trajo a este lugar para recordarte cuánto te ama, cuán importante eres para Él. Hay una nueva oportunidad para ti, porque aunque tu papá en la tierra te falló, aunque tu mamá en la tierra te falló, hay un Padre que todavía te sigue amando y quiere que tú te rindas ante Él. No pelees más, no hagas más fuerza. Déjate abrazar en esta noche. Déjate abrazar por el Espíritu Santo, por el Padre que te ama. Hoy déjate abrazar por el Padre. Ríndete. Hoy yo me rindo delante de ti, amado. Hoy yo me rindo. Hoy yo me rindo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo, Señor. Hoy yo me rindo delante de ti, papá. Hoy yo me abrazo a tu amor eterno. Hoy yo me abrazo a tu amor eterno, Señor. Hoy yo me abrazo a tu amor eterno. Alguien que diga y alguien se atreva a declarar conmigo en esta noche: hoy yo me abrazo a mi papá para siempre. Escucha esto. A veces somos ligeros. Yamil, en algún momento dado de nuestra vida fuimos ligeros en atarnos con los dichos de nuestra boca. En atarnos con los dichos de nuestra boca. Muchas veces en la vida fuimos ligeros. En aquellos tiempos cuando nos enamoramos, que le dijimos a ese hombre o a esa mujer, o cuando estábamos jóvenes, ponte a pensar cuántas veces tú le dijiste. ¿Cuántas veces tú le dijiste a ese hombre o a esa mujer o a ese joven: es que yo después de ti no quiero saber de más nadie, es que tú eres el amor de mi vida, es que yo al que quiero es a ti, o a la que quiero es a ti? Ponte a pensar cuántas veces tú te ataste con los dichos de tu boca. Y qué difícil muchas veces se te ha hecho romper con eso que te ataste un día. Somos ligeros en atarnos con gente. Es que nuestro amor es eterno, es que nuestro amor es para siempre. Pero ese amor eterno duró un mes, duró 2 meses. Y hay gente que tiene 5 y 6 y 7 amores en la juventud. Pero hoy es una buena noche, hoy es un buen momento para tú decirle al Padre Celestial: yo me abrazo a tu amor para siempre. Yo me abrazo a ti para siempre. Yo me abrazo a tu amor para siempre. Alguien que se atreva por un segundo a cerrar los ojos. Imagínate que estás en ese enamoramiento, en ese primer amor. Atrévete a decirle a ese Padre que te ama: hoy yo me abrazo a ti para siempre. Hoy yo me abrazo a la cruz. Hoy yo me abrazo a Jesús de Nazaret. Mi papá quizás me falló, mi mamá quizás me falló, mis amistades, el hombre que me juró amor eterno, la mujer que me juró amor eterno quizás me falló. A veces nosotros como padres, nuestros hijos nos fallan, nuestros amigos nos van a fallar, pero Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías, Jesús de Nazaret, ese jamás te va a fallar. Hoy es un buen momento para tú decirle: yo me abrazo a ti. Ahí donde tú estás sentado, atrévete a decírselo.
Yo me abrazo a ti. Yo me abrazo a ti. Yo me abrazo a ti para siempre. Yo me abrazo a ti. Vamos, díselo, díselo, díselo. Yo me abrazo a ti para siempre. Porque tu amor es eterno. Tu amor es para siempre. Tu amor no me falla. Tu amor me perdona, me restaura. Tu amor hace que yo experimente todos los días una misericordia nueva. Hay más que motivo suficiente. Y a veces estamos viviendo una vida tan monótona, tan tradicional, en piloto automático, que venimos a la iglesia, llega el jueves, me preparo mentalmente, voy a la iglesia, canto 2 o 3 canciones, doy el diezmo, doy la ofrenda, escucho la prédica y me voy para mi casa. Y a veces no nos detenemos a pensar, yo sí, ¿por qué estamos aquí? A veces no nos detenemos a pensar por qué estamos aquí. A veces estamos viviendo la vida tan monótona, tan tradicional. Y a veces ni siquiera nos detenemos a pensar por qué yo vengo a la iglesia, para qué yo vengo a la iglesia. O más aún, a veces nos olvidamos qué fue aquello que nos cautivó y nos enamoró de la presencia de Dios. Cuando un matrimonio cae en crisis y va a buscar ayuda profesional, nosotros los pastores, los psicólogos y los consejeros, lo primero que preguntan es qué fue lo que te enamoró o lo que te cautivó de ese hombre o de esa mujer. Y tú sabes que la crisis es grande cuando esa persona te dice no recuerdo. My God. Por 2 cosas. No recuerda porque o la crisis es demasiado grande, o no recuerda porque realmente nunca le interesó y no sabe ni está seguro de sus sentimientos. Y llega un momento donde el amor se enfría tanto que ya se te olvidó por qué te enamoraste, qué fue lo que te cautivó de esa persona. ¿Cuántas veces no nos pasa con Jesús? Que nos olvidamos de qué fue aquello que nos trajo a la presencia de Dios. ¿Qué fue aquello que nos cautivó? Y a lo mejor muchos pensaremos o muchos diremos, yo vine porque pasé por un problema, por una situación que por poco me arranca la vida. Yo vine por una depresión, yo vine por una crisis, yo vine por un problema, pero yo tengo que matarte una vaca sagrada. Tú no puedes seguir tu relación con Dios basado en el problema que tú tuviste que te trajo a Jesús. Porque quiere decir que tú vas a ser de las personas que necesita un problema para estar en la iglesia. Quiere decir que tú eres de las personas que necesita un problema para mantenerte aquí. Tú tienes que entender que tú viniste por un problema, pero en el camino, diga conmigo, en el camino tengo que enamorarme de la cruz. En el camino tengo que enamorarme de Jesús de Nazaret. Y a veces pasamos la vida cantando, adorando, predicando, saliendo a las naciones, las radios, aquí, allá, tantos lugares. Y se nos olvidamos, perdemos el norte de por qué estamos aquí, por qué hacemos esto. Y cuando nosotros perdemos el norte y el propósito del por qué hacemos las cosas, ahí es donde empezamos a perder el tiempo. Porque nadie que sabe por qué hace las cosas puede decir que su corazón está desviado. Pero cuando tú estás seguro de por qué tú estás aquí, cuando tú estás seguro de por qué tú le estás sirviendo al Señor, tu corazón está en lo que haces. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero su corazón no está aquí. Yo creo que yo le estoy hablando a un remanente en esta noche. Si tú vienes a la iglesia, que sea porque tu corazón está aquí. Si tú te paras en el altar a cantar, que sea porque tu corazón está aquí. Si tú te paras en el altar a predicar, que sea porque tu corazón está aquí.
Si tú te metes en tu aposento, yo siento a Dios, my God. Si tú te metes en tu aposento a orar, que sea porque tu corazón, ay, God. Hay gente que necesita que Jesús los marque, que Jesús los sacuda, que el Padre Celestial los sacuda. Porque a veces no sabemos por qué estamos aquí. Esa no es la prédica. Yo no he empezado a predicar todavía. Yo estoy hablando lo que estoy escuchando del cielo. A una de las iglesias del libro de Apocalipsis le dijeron: conozco tus obras, tu arduo trabajo, canta, predica, evangeliza, sales a la calle, haces muchas cosas, pero tengo un gran problema contra ti, que has olvidado tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Y yo veo a un Dios que le está diciendo a esa iglesia: vuelve a tus primeras obras, vuelve a avivar esa llama, vuelve a avivar ese amor, vuelve a avivar esa pasión. Porque el que no hace las cosas por pasión, lo hace por hipocresía. El que no tiene el corazón en lo que hace, lo hace por hipocresía. Y Dios te pregunta en esta noche: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? El que bien conoce a Jesús no se aparta jamás. Puede tener momentos malos, momentos de debilidad, momentos de luchas, momentos de batalla, pero no se aparta. Pablo dice que el que se va fuera del cuerpo es porque nunca fue parte de él. Nosotros como iglesia tenemos que llorar y pedir ser parte del cuerpo. Y yo te pregunto, antes de empezar a predicar, ¿cuándo fue la última vez? O mejor dicho, ¿te acuerdas tú? ¿Cuándo fue la primera vez que tú lloraste delante de la presencia de Dios? Pero no que lloraste por una depresión, por una tristeza, por un dolor o por una crisis, sino que tú lloraste porque amaste lo que sentiste por primera vez. ¿Y cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia o que en tu cuarto, en tu aposento lloraste porque simple y sencillamente sentiste la presencia de Dios? Pastor, eso no me ha pasado. Tienes un problema. Pastor, eso no me ha sucedido. Pues tú tienes un gran problema que se puede resolver. Hoy comienza a pedirle al Padre Celestial: hazme sensible a tu presencia. Alexander y yo conversábamos de los tiempos que estábamos viviendo del fin. Una vez la iglesia sea levantada, va a haber oportunidad de salvación, pero el Espíritu Santo no va a estar. Imagínate una vida sin el Espíritu Santo. Imagínate tú orar y no sentirlo. Imagínate tú clamar y no sentir nada. Imagínate tú adorar y no sentir nada. Buscadlo ahora mientras pueda ser hallado. Pero sin embargo tú y yo seguimos perdiendo el tiempo.
Mientras tanto seguimos perdiendo el tiempo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro oído? ¿Dónde está nuestra mirada? Y hace rato Dios buscando hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros. Pero el problema es que a veces estamos tan ocupados que Él tiene que esperar por mí. De verdad, en serio. Lo de Dios para tu vida es hoy y es ahora. Lo de Dios para tu vida es hoy y es ahora. Lo que Dios te quiere entregar es hoy y es ahora. No es mañana. Mañana puedes amanecer muerto. Mañana te pudieron haber tocado la trompeta a ti y no a la iglesia. Por lo tanto, Alex, nuestro tiempo es hoy. Alguien que levante su mano y se atreva a decirle al Señor: lo que vas a hacer en mi vida, hazlo ya, hazlo hoy. Jesús tuvo la valentía, la voluntad del Padre. Fíjate que la voluntad del Padre se le reveló a Jesús de una manera más fuerte y contundente en el Getsemaní. Cuando él sintió el peso y la presión de lo que era la voluntad del Padre para su vida, cuando le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, la voluntad del Padre era que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Y todos sabemos que ese sacrificio se iba a dar por medio de la traición de Judas. Por eso Jesucristo tuvo las agallas, a pesar de que sintió la presión del proceso y de hacer la voluntad de Dios. Jesús tuvo las agallas de decirle a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Yo le estoy hablando a un remanente en esta noche. Alguien tiene que mirar hacia el cielo y decirle a Jesús: lo que vas a hacer en mi vida, hazlo ya. Lo que vas a hacer en mi vida, hazlo ya. Hay gente que se va a ir. Van a venir traiciones. Hay cosas que tenemos que seguir cambiando. Pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer sí o sí. ¿Cuántos lo creen conmigo? Bendito el Padre Celestial. No he empezado a predicar, pero voy a empezar a predicar ahora. Se pueden sentar un ratito, ya mismo continuamos. Yo siento tu Santo Espíritu, papá. Hay una urgencia de Dios para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Hay una urgencia de Dios para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y yo quiero que tú, si tienes tu Biblia, si tienes donde anotar, rápidamente busques tu Biblia o busques tu libreta, porque esta noche voy a impartirte una enseñanza bajo el tema: una iglesia intercesora. Te voy a dar la oportunidad de que te vayas acomodando, de que vayas ahí estirándote. Voy a estar por lo menos impartiéndote por las próximas 3 horas. Yo te garantizo que antes de la 1 de la mañana vamos a terminar. Los que trabajan, pues te vas a ir amanecido para el trabajo, pero voy a terminar en 3 horas. Amén, amén. Una iglesia intercesora. Una iglesia intercesora. Voy a estar leyendo varios textos bíblicos que vas a tener que anotarlos por ahí y después los vas a leer con calma, porque quiero que los estudies en tu casa, los leas y que estudies la palabra del Señor. Una iglesia intercesora. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muchas bendiciones, que compartan esta transmisión, y los que luego nos van a estar viendo por nuestro canal de YouTube. Bendito el Padre Celestial. Quiero que abras tu mentalidad, que abras tu mente, que abras tu corazón para lo que el Padre te va a impartir en esta noche.
tenemos que comenzar a transicionar ya y que nuestra mente vaya transicionando de acuerdo al nivel de palabra que vamos recibiendo, ¿ok? Porque sabes una cosa, cuando Jesucristo vino a la tierra, en el libro de Mateo, creo que es en el capítulo 4, capítulo 5 aproximadamente, en el orden cronológico de las cosas vemos lo siguiente: Jesucristo se estuvo desarrollando a lo largo de su vida. Él crece, luego Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, la paloma desciende sobre Jesús y sucede algo impresionante. Y es que cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia o contentamiento. Nota lo siguiente y nota un dato interesante. Miren qué impresionante lo que aquí sucede. Esto es un paréntesis que voy a hacer. Quiero que analice este escenario conmigo. Jesucristo, siendo Jesucristo, doblegó el orgullo y se supo sujetar a autoridad, supo ser obediente y sujetarse a las leyes terrenales. Entonces, si Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos? Hello. Si Jesucristo lo hizo, porque nosotros no podemos. Y aquí hay algo poderoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay tal, escucha esto, cuando hay, Yasmin, tal nivel de obediencia y cuando hay tal nivel de humildad, óyeme, el cielo completo se va a manifestar a tu favor. Cuando tú tienes un corazón humilde, Carla, el cielo se va a manifestar a tu favor. Pastor, ¿por qué usted lo dice? ¿Sabe por qué? Porque el nivel de obediencia en ese escenario fue tan grande, tanto de parte de Jesús como de parte de Juan el Bautista, que es de los pocos momentos donde el Trino Dios se manifiesta a la misma vez. La voz de Dios que habla, el Espíritu Santo descendiendo y el Hijo que emerge de las aguas. Ay, God. Cuando tú tienes un corazón humilde y tú obedeces la voz de Dios, el cielo completo te va a respaldar. Pero aquí hay algo bien interesante. Cuando se sumerge Jesús, se sumerge el carpintero. Pero cuando Jesús se levanta el Mesías. Aleluya. Ay, ay, ay. Por eso es que es tan importante no solamente el bautismo en espíritu, sino también el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua es un acto profético de un bautismo en el espíritu, donde muere el viejo hombre y nace el ungido. Ay, ay, ay. Donde muere la vieja Yanicet y se levanta la ungida. Donde muere el viejo Alexander y se levanta el ungido. Donde muere la vieja Yossi y nace la ungida. ¿Alguien me está entendiendo? Pero aquí hay algo bien importante. ¿Sabes qué es lo que es bien importante que yo quiero resaltar en esta noche? Que cuando Jesucristo emerge de las aguas, Jesucristo se levanta. En la vida de Jesucristo hubo una transición. Diga conmigo: transición. Transición es un cambio de un estado a otro, pero no un simple cambio externo. Escúchame bien, ese es el problema donde falló la religión, que la religión quería hacer un cambio externo, pero no un cambio interno. Aleluya, se puso buena la cosa. La religión te quiso poner un cambio externo. Tienes que recortarte, no te puedes pintar el pelo. Hombres tienen que recortarse el pelo, no te puedes rapar la cabeza, tienes que usar falda, no puedes usar pantalón. Porque la religión, como no conoce lo profético, no puede auscultar lo que está por dentro. Por eso es que la religión ataca tanto lo apostólico y lo profético, porque lo apostólico y lo profético trae una reforma que produce un cambio de adentro. Pero la religión, como es tan religiosa y no conoce lo profético y no ve más allá de las cosas, por eso ellos lo único que buscan es un cambio externo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo va a las aguas y Jesucristo se levanta, hubo una transición poderosa en la vida de Jesús. ¿Qué pasa? En el cambio de mentalidad que Jesús tuvo, hay algo poderoso que comienza a manifestarse. Y es que Jesucristo comenzó, escucha bien esto, Jesucristo comenzó a hablar
de acuerdo al cambio que sufrió en lo espiritual y en lo mental. Escúchame bien. Por eso el primer mensaje de Jesucristo fue: arrepentíos. My God. El primer mensaje de Jesucristo fue: arrepentíos. ¿Por qué razón? Porque arrepentimiento, cuando tú vas al original, significa metanoia, y cuando lo traduces al español, significa un cambio de mentalidad. No va a existir un cambio de actitud si no hay un cambio de mentalidad. Cómo los psiquiatras y los psicólogos comienzan a determinar que una persona tiene un trastorno mental: por lo que habla y por lo que hace. Ay, entonces no puede ocurrir un cambio en la vida de una persona si primero no hay un cambio de hello. Por eso la intención de Dios no es cambiar tu corazón. La intención de Dios es cambiar tu mentalidad y sanar tu corazón. Porque si tú no cambias tu mentalidad, Dios puede sanar tu corazón hoy, pero mañana vas a volver a caer en lo que te hirió. Por eso es que hay mujeres que, como no cambian la mentalidad, como no cambian la mentalidad, mañana van a un psicólogo, vienen a la iglesia, le oramos, el Señor sana su corazón, pero si no cambian la mente, siguen con el mismo individuo que las maltrata. Aleluya. Diga conmigo: tiene que haber un cambio de mentalidad. Porque de acuerdo a cómo yo hablo y acciono, eso determina lo que hay en mi cabeza. Por eso Jesucristo dijo: el reino se les va a revelar cuando tengas la humildad de poder transicionar mentalmente a lo que Dios quiere hacer. Pablo lo dijo de otra manera: no puedes discernir, no puedes interpretar, no puedes recibir lo de Dios con una mente carnal. Tienes que poseer, tienes que desarrollar la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 lo dice. Para tú poder recibir al reino se entra por revelación, no por conocimiento. Tú primero tienes el conocimiento y el conocimiento se te revela. Y esa revelación del conocimiento de Cristo la vas a desarrollar en ti cuando tengas la mente de Cristo. Las dudas me las dices al final después. ¿Van conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Pastor, ¿quiere decir que cuando yo acepto a Jesús mi mentalidad cambia? No, no cambia, comienza a cambiar. Pastor, ¿y qué yo necesito para que mi mentalidad siga cambiando? No dejar de venir a la iglesia. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque lo que está saliendo de la boca del pastor es el dabar. Pastor, ¿qué es dabar? Dabar es del hebreo, palabra de la boca de Dios. Cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios, tu mentalidad está siendo desafiada, confrontada y transición. Entonces, desde que tú vienes a Jesús, tu mentalidad comienza a experimentar una transición que va a durar hasta que el Mesías venga por ti. Por eso nunca te creas que te la sabes toda. El Espíritu Santo me ministraba algo mientras me cambiaba para venir para acá, y te lo voy a impartir a ti. Nunca descanses en lo que ya sabes. Enfócate en lo que necesitas aprender. Yo vine como apóstol hoy a enseñarle a alguien. Nunca te enfoques en lo que ya sabes. Enfócate en lo que necesitas aprender. Pablo lo dijo: todo mi conocimiento, todo lo que he alcanzado, lo tengo por... Hay una versión que dice estiércol. El tipo se fue gráfico. Yo me olvido de lo que he alcanzado. Incluso en Primera de Corintios capítulo 2 le dice a la iglesia de los Corintios: yo no vengo a ustedes con vana palabrería, yo vengo con demostración del poder de Dios. En otras palabras, él vino a decir: yo no vengo a hablar lo que sé,
Yo vengo a hablar lo que se me ha revelado. Ay, Dios mío, my God. Yo no sé si voy a poder desarrollar la prédica completa. Apenas estoy en la introducción. Yo no vengo a hablar lo que sé. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando era Saulo, fue criado a los pies de Gamaliel, un erudito, un estudioso, un doctor de la ley de la época. El tipo conocía la Torá, el Pentateuco, el Tanaj, de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Conocía toda la ley. Él conocía la ley, pero había un problema. Que el conocimiento sin revelación se vuelve religión. Lucha. Ponlo en Facebook. El conocimiento sin revelación es religión. Por eso Saulo estaba lleno de conocimiento y estaba lleno de religión. Pero un día el Mesías se le apareció camino a Damasco. Aleluya. Y lo que él conocía se le reveló. Y también él pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pastor, ¿cómo que los ojos te ven? Una vez yo te enseñé desde este altar que hay problemas en nuestra vida que no son externos, son internos. Pero Dios tiene que exteriorizar tu problema que tienes por dentro para que veas si se te revele la condición espiritual en la que tú estás. Por eso, cuando Saulo se quedó ciego porque Dios quería exteriorizar el problema interno que él tenía, y era que él estaba ciego por la religión. Porque no se trata del conocimiento, se trata de que el conocimiento se te revele. Porque no es lo mismo yo decir lo conozco. Yo he escuchado que a mí se me revele la palabra. Es lo mismo tú conocer la palabra que a ti se te revele la palabra. El conocimiento te llena de religión, pero la revelación de la palabra transforma tu vida. Por eso es que hay gente que usa droga y se sabe la Biblia. Por eso es que hay gente que está en la calle y conoce lo que está escrito. Y a veces tú lo escuchas en videos por Facebook o por YouTube. Wow, ese indigente o ese drogadicto se sabe la Biblia. Wow, qué impresionante. Claro que se conoce la Biblia. El problema es que no se le ha revelado. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque yo conozco predicadores que fueron drogadictos, salieron de las calles. Y ahí yo puedo entender que ellos se les reveló el conocimiento. Pero hay gente que está sentada en las iglesias que todavía el conocimiento no se les ha revelado. Por eso, más allá de conocer, tú necesitas que el conocimiento se te revele. Diga conmigo: cambio de mentalidad. Yo necesito que mi mentalidad transicione. Como te decía hace un momento, un psicólogo y un psiquiatra conoce o puede dar un diagnóstico por el comportamiento o el lenguaje de una persona. Porque tu lenguaje y tus acciones dan testimonio de la mentalidad que te gobierna, de lo que hay en tu cerebro. Una persona pesimista, ¿qué va a hablar? Una persona negativa, ¿qué va a hablar? Una persona espiritual y emocionalmente enferma, ¿de qué va a hablar? Pero una persona llena de fe, ¿de qué te va a hablar? Pero una persona llena de la revelación de Cristo, ¿de qué te va a hablar? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces tú necesitas, ¿sabes por qué? Porque las personas que tienen algún trastorno mental o alguna situación en su mente lo reflejan con sus acciones. Yo sí tiene un vecino que se la pasa limpiando toda la carretera y toda la calle y va por las calles y los vecinos, y a él no le pagan por eso. Pero el hombre tiene un trastorno compulsivo de limpieza.
hay un problema que está en su mente, hay un problema que está en su alma, hay un problema que está en su espíritu. Ya usted va a ver por dónde yo lo voy a llevar. Hay un problema que está en su espíritu y lo está exteriorizando con una actitud compulsiva con la limpieza. Y a veces ese hombre son las 2, 3 de la mañana y está barriendo la calle. Es una cosa, abuela lo sabe, abuela lo conoce. Un trastorno compulsivo. ¿Por qué? Porque hay algo en su mente, hay algo en su corazón, hay algo en su alma, en su espíritu, que lo tiene bajo una conducta que revela el problema que tiene. ¿Están conmigo? Tus acciones, tu comportamiento está hablando de lo que hay por dentro. Por eso cuando tú vas al libro de Daniel capítulo 6 verso 10, anótalo por ahí. Aquí es donde te quería llevar. Libro de Daniel capítulo 6 verso 10. Dice la palabra del Señor: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió al dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía de costumbre, aquí es donde te quería llevar, tenía ya una conducta repetitiva. Tenía por costumbre orar 3 veces al día. Escúchame bien, si el diablo tiene la facultad de poder, si la persona se lo permite, claro está, de poder trastornar la psiquis y la mente, el alma, el espíritu y el corazón de una persona para tener una conducta obsesiva, repetitiva y compulsiva, cuanto más nuestro Dios, si se nos revela, podrá inspirar en nosotros una actitud repetitiva de oración constante, de búsqueda constante. El problema es que no lo desarrollamos porque Cristo todavía no se nos ha revelado. Había algo en la mente de Daniel. Había algo en el corazón, en el alma y el espíritu de Daniel que lo convenció, diga conmigo, lo convenció de sentir la necesidad de orar 3 veces al día. El problema es que tú no puedes venir a la oración y que tu mente se quede igual. Una iglesia intercesora es el tema del que te voy a tratar de hablar. Si no puedo hoy, lo continúo el sábado. Una iglesia intercesora es una iglesia que tiene el hábito de la oración. Es una iglesia que no necesita que el pastor los empuje, los impulse y los obligue a venir a ayunar y a venir a orar y a venir a vigilar. Es una iglesia que lo que vive en la iglesia se lo lleva para su casa. Pero hay algo bien importante que tienes que entender. Una vez, voy a tratar de avanzar para ver cómo puedo desarrollar el tema por completo, si no continúo el sábado. Una iglesia competente y entendida en los tiempos es una iglesia que se vuelve intercesora. Una iglesia que tiene como hábito la oración. Es una iglesia que se convence, no que debe orar, escúchame bien. Es una iglesia que se convence, no que debe orar, Jasmine. Es una iglesia que se convence que necesita orar. El ministerio apostólico y profético Jesús Rey de Reyes tiene que tener, o debe tener, mejor dicho, valga la redundancia, una mentalidad y un espíritu intercesor. Porque si somos parte del remanente a nivel mundial, nosotros debemos ser una iglesia intercesora. Pastor, ¿por qué debemos ser una iglesia intercesora? El primer punto que quiero traerte:
es que la iglesia intercesora es entendida en los tiempos y se les revela el propósito en medio de los tiempos. Anota por ahí, Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. La iglesia intercesora tiene un espíritu como el de la tribu de Isaacar. ¿Por qué como el de la tribu de Isaacar? Pues dice Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Mira la cualidad de esta tribu. Eran hombres expertos. Otra versión dice entendidos en los tiempos. Y no solamente eran entendidos en los tiempos. Y dice, y sabían lo que Israel tenía que hacer. Pero cuando tú buscas ese mismo capítulo, Primera de Crónicas capítulo 12, mira cómo lo dice en la traducción lenguaje actual. A mí me encantó como lo dice en la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice. De la tribu de Isaacar, 200 jefes, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. My God. Debemos ser una tribu con el espíritu de Isaacar, que no solamente dice en una versión que era entendida en los tiempos y sabía cómo reaccionar ante los tiempos. Porque la tribu de Isaacar, eso implica que la iglesia entiende que aunque puedan venir a nivel de pueblo o a nivel de país, puedan venir tiempos difíciles, una iglesia entendida en los tiempos y que sabe actuar en medio de los tiempos, sabe provocar temporadas de bendición aunque hayan tiempos difíciles. Por eso habían hombres y mujeres de Dios en la Biblia que aunque habían tiempos difíciles que azotaban la nación, en su casa había abundancia, en su casa había prosperidad. Pregúntale a la viuda de Sarepta, que en Sarepta había una sequía, había un tiempo de sequía, pero como ella supo actuar delante del profeta Elías en un tiempo de sequía, ella pudo activar una temporada de bendición en su casa. No es solamente reconocer los tiempos que estamos viviendo, iglesia, es saber actuar en los tiempos que estamos viviendo. Importante, otro punto. La iglesia intercesora levanta muros y se mueve por revelación. My God. Una iglesia intercesora levanta muros y se mueve por revelación. Nehemías capítulo 2. Cuando tú buscas la historia de Nehemías, Alexander, a mí me encanta esta historia. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de muchos de nosotros, Nehemías no necesitó que el ángel Gabriel se le apareciera a darle una orden. Nehemías no necesitó que viniera un profeta a decirle: te dice el Señor, haz esto o haz lo otro. Nehemías era un hombre de oración. Y el hombre y la mujer de oración se le revelan los tiempos y se le revela lo que tiene que hacer en medio de los tiempos. Por eso, una iglesia intercesora sabe lo que tiene que hacer sin que el pastor se lo diga, o sin que Dios se lo diga, o sin que venga un ángel y se lo diga. Nehemías vio el problema que había en Jerusalén. Simplemente oró. Simplemente oró. Y cuando se presentó delante del rey Antajerjes, el rey le dijo: ¿qué te pasa que estás atribulado? Nehemías le dijo: hay un problema en Jerusalén, que la ciudad está destruida, está en ruinas.
Y el rey le preguntó: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y Nehemías oró. Diga conmigo: oración. Una vida de oración, como te dije de Daniel, te van a revelar lo que tienes que hacer. No puedes vivir una vida de revelación si no vives una vida de oración. Si no vives una vida de oración, no se te va a revelar respuesta del cielo. No se te van a revelar propósitos eternos. No se te van a revelar los propósitos de por qué pasas por los problemas que estás pasando. Por eso es que hay gente que en medio de los problemas están como las gallinas sin cabeza dando cantazos. Hay gente que cuando vienen los problemas, usted nunca ha visto una gallina sin cabeza que siga dando cantazos. Hay gente que cuando vienen los problemas están así, porque no viven en oración. Pero el que vive de oración, Dios le revela lo que viene. El que vive de oración, Dios le dice: prepárate. El que vive de oración le dice, Dios le dice a la gente que vive en oración: unge los dinteles de tu casa porque viene muerte. ¿Alguien me está entendiendo? Pero hay gente en la calle que, como no conoce la oración, ante el que no conoce la oración, no conoce los tiempos, no conoce los propósitos de Dios. Y ante esa gente hace falta una iglesia intercesora. Porque mientras el pueblo de Israel no podía conocer los tiempos, cuando estaba en Egipto, no podía conocer lo que iba a venir, se levantó un intercesor. Se levantó un Moisés que intercedía delante de Dios y le decía a la gente: unge los dinteles que viene la muerte. Le decía a la gente lo que iba a pasar. Hay gente en la calle que necesita una iglesia intercesora, que se pare en la brecha, que le ponga las manos, que oremos por la gente, que le hablemos de Cristo, que busquemos el dabar, la palabra del Padre, y se la llevemos a la calle cuando vayamos a la plaza. Hace falta una iglesia intercesora. Y Nehemías vio el problema. No necesitó que un ángel se le revelara, que viniera Gabriel o un profeta y le dijera lo que tenía que hacer. Él oró. Y el que ora se le revela. Porque la Biblia dice: buscad, tocad, clama a mí y yo te ignoraré. ¿La Biblia dice eso? No. Clama a mí y yo te responderé. Por eso, cuando tú estés orando y tú sientas hacer una comprita al hermano que se sienta al lado suyo, regálesela. Por eso, cuando usted esté orando, si usted siente que vayamos a evangelizar un lugar, dígalo. Y si la iglesia no puede, vaya usted: pastor, voy a ir a evangelizar. Créame que si yo estoy libre, voy con usted. Y si no, mando a alguien, o va la pastora, o te cubrimos en oración. Pero hace falta una iglesia intercesora. Y Nehemías oró. Y la Biblia dice que cuando se presentó delante del rey y le dijo al rey: dame el permiso, que yo voy a ir a Jerusalén para construir esos muros, hazle cartas a los reyes de las provincias por donde yo voy a ir. Y el rey dijo: vale, eso está, voy a hacer la carta. Porque aquel que ora, número uno, va a recibir la revelación del cielo de lo que pasa y de lo que tiene que hacer. Pero no solamente eso, número dos, aquel que ora activa los recursos celestiales para cumplir con aquello que se le reveló. El rey Antajerjes hizo una carta para que por todos los reinos que él iba a pasar, todo el mundo le abriera paso y no lo atacaran. Él llevó madera, llevó clavos, llevó todo lo que tenía que llevar. Incluso otros reinos colaboraron. Porque aquel que ora no solamente se le revelan los propósitos, no solamente activa los recursos del cielo. Aquel que ora, hasta el diablo
hasta el diablo tiene que colaborar con el propósito de Dios. Pastor, pruébamelo por la palabra. Pues dale, eso está. En un momento dado, la Biblia dice que cuando Judas salió del lado de Jesús para hacer lo que tenía que hacer, la Biblia dice que se le metió el diablo. Se le metió el diablo para vender a Jesús y hizo la transacción. O sea que hasta el diablo tiene que operar. Pastor, eso no, oye, el diablo es creación. Y todo lo creado está sujeto a la voluntad de su creador. Y el rey Antajeres mandó una carta. Y dijo, denle todos los recursos, ábranle camino. Porque aquel que ora, se le abre camino a donde otros se le cierran. Porque el que ora, se le abre camino donde a otros se le cierran. Aquel que ora, se le abre camino donde a otros se le cierran. Y Nehemías se movió por revelación. A Nehemías se le reveló la necesidad de Jerusalén. Porque aquel que ora, se le revela no solamente el propósito, sino que se le revela la necesidad de otra gente. Por eso es que un día alguien me dijo, pastor, ¿por qué no vamos y evangelizamos en las plazas? Por eso es que un día hay gente que me dice, pastor, vamos a hacer aquello en la calle. Pastor, vamos a visitar a fulana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso que tú estás sintiendo es porque como iglesia intercesora a ti se te está revelando la necesidad de Jerusalén. ¿Alguien me está entendiendo? Ya voy casi cerrando. Ahora bien, una iglesia intercesora no solo ora. Aquí es donde viene lo bueno. Una iglesia intercesora no solo ora hasta ver la bendición y el cumplimiento en la vida de otros. Oye esto, que aquí es donde muchos fallan. Una iglesia intercesora no solo ora hasta ver la bendición y el cumplimiento en la vida de otros, sino que se hace parte de ese cumplimiento y de esa bendición, ya que una iglesia intercesora se convierte en la respuesta de la oración de otros. Una iglesia intercesora se convierte en la respuesta de la oración de otros. Hay gente que está en necesidad, que está orando por liberación, que están orando por sanidad, que están orando por un milagro, y tú eres la respuesta a la oración de esa persona. Había un pueblo en el libro de los Hechos, capítulo 6, anótelo, léalo en su casa. Había necesidad en el pueblo. Había gente de diversas etnias o de diversas procedencias, países, y comenzaron a traerle problemas y quejas de las necesidades que estaban viviendo, y comenzaron a traérselas a los apóstoles. Y vinieron a decirle a los apóstoles: las viudas de nosotros no están comiendo bien, los huérfanos no están alimentándose bien, hay problemas. Pues ¿qué hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 6? Oraron. Y de ahí nacen los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva, que entre ellos estaba el famoso Esteban. ¿Y qué pasó ahí? Una iglesia intercesora, que es la iglesia primitiva, levantó gente que se convirtió en la respuesta a la necesidad de la gente.
Tú y yo como iglesia intercesora, pastora, somos la respuesta a la necesidad de mucha gente. Cuando vamos a un lugar y le hablamos a alguien de Cristo y dice: yo necesitaba esa palabra, yo necesitaba ese abrazo, yo necesitaba esa oración. Wow, eso que ustedes están haciendo me impactó. Eso que tú me dijiste me impactó. Eso que yo vi en las redes me impactó. Esa prédica que yo escuché en las redes me impactó. Porque tú y yo como iglesia intercesora somos la respuesta a la oración de la gente. Pero escúchame bien. Un intercesor no es el que solamente ora. Un intercesor es el que ora y el que hace. Un intercesor, escúchame bien, jamás procura el juicio o maldición en la vida de otros. Óyelo, que aquí es donde muchos se cuelgan también. Un intercesor, una iglesia intercesora, jamás procura el juicio o la maldición en la vida de otros. Un intercesor busca y clama por la misericordia, por la transformación, por la redención de otros, ya que su don y capacidad de intercesión es movida por el fruto más importante, que es el amor. Te voy a repetir este último punto para ir cerrando. Un intercesor jamás procura el juicio o maldición en la vida de otros. Un intercesor busca y clama por la misericordia, transformación y redención de otros, ya que su don y capacidad de intercesión es movida por el fruto más importante, que es el amor. Libro de Éxodo capítulo 32 verso 7, lo puedes anotar por ahí. Y también la intercesión es capaz de redimirnos. Primera de Reyes capítulo 21 verso 20. En la primera historia del libro de Éxodo dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y lo han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Escucha esto que Dios le dice a Moisés: pero de ti haré una gran nación. Moisés buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con tu mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió. El Señor cambió de parecer por causa de un intercesor. El Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Y aquí hay algo bien importante que yo quiero resaltar, pastora. Fíjate que Dios le dice a Moisés: voy a destruir a este pueblo que me dio la espalda, pero de ti voy a hacer una gran nación. Si Moisés hubiese sido como la iglesia de hoy, se hubiese echado para atrás y se hubiese dado el guille, que el pueblo se barate porque el pueblo está mal,
pero a nosotros nos van a preservar. Aleluya. Una iglesia egoísta piensa en su salvación y no le importa el que se pierde. Una iglesia egoísta es una iglesia que le importa su salvación y no le importa el que se pierde. Pero como una iglesia intercesora es movida por el amor, se goza con el que se salva, pero se duele por el que se pierde. Y cuando tú lees Primera de Reyes capítulo 21 verso 20, apúntalo por ahí, léelo después. El rey Acab y Jezabel fueron testigos de la muerte de Nabot, el dueño de la viña. Lea la historia. Y aquí ocurre algo bien significativo. Y es que el profeta Elías le dice al rey Acab: por tu culpa, tú y Jezabel mataron a Nabot. Ahora el Dios del cielo te va a tumbar la cabeza. Se lo estoy diciendo en la versión Yadriel habla hoy. Eso me lo enseñó Carla. Eso me lo enseñó Carla. La culpa la tiene Carla. Y ¿sabes qué pasó? Siendo Acab, y lo que Acab representaba, esposo de Jezabel, en ese verso dice, en ese relato, dice que Acab ayunó, se echó cilicio, clamó, y Dios desistió de destruirlo. O sea que la intercesión que tú haces por tu hermano, aunque muchas veces tu hermano está mal, tiene la capacidad de aplacar la ira o el juicio de Dios en la vida de la gente o en la vida de una nación. Por eso la iglesia intercesora no piensa en su salvación. La iglesia intercesora piensa en su salvación, pero también en la de otros. Porque una iglesia intercesora no solamente ora por la gente. Una iglesia intercesora sale a la calle a buscar a la gente. Ponte de pie, iglesia. Y en esta noche el mensaje es el siguiente: deja que Dios transicione tu mente. Conviértete en una iglesia intercesora. Gózate cuando llegues a la iglesia y gózate con el que llega, pero también sufre con el que no llega. También sufre con el que se pierde. Si tú no tienes la capacidad de amar y tener compasión por el perdido, tú no tienes una mentalidad ni un corazón intercesor, y tú no tienes el amor de Jesús. Tú no tienes el amor de Cristo, todavía no se te ha revelado. Pero una iglesia intercesora sale de aquí clamando con lágrimas de dolor por ese familiar, por ese ser querido, por ese que tú no conoces, por el que te maldijo y por el que te hirió. También tú clamas por esa persona. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque Moisés tenía grandes luchas y grandes problemas con el pueblo de Israel. Y el mismo Moisés en varias ocasiones quiso salir de ese pueblo terco. Y en varias ocasiones le dijo al Señor: este pueblo tuyo no está fácil. Pero aún así, en el momento que Dios levantó su mano para embaratar y matar al pueblo, como la esencia en el corazón de Moisés era el corazón de un intercesor, él se paró en la brecha y dijo: no lo mates, dale una oportunidad. Si en el corazón de Moisés hubiese habido ira,
contienda y egoísmo se hubiese echado para atrás y hubiese visto cómo Dios acribillaba el pueblo y hubiese dicho: aquí están las consecuencias del pecado, como dicen 2 o 3. Mira, aquel me hizo daño a mí y ahora está enfrentando cómo Dios pelea por mí. Y tú gozándote porque Dios es que está peleando por ti. Canto impío, arrepiéntete. Mira, yo voy a ver cómo el juicio, cómo Dios va a pelear por mí. Y tú deseando que esa persona le vaya mal. Arrepiéntete, hijo del diablo. Pastor, qué fuerte. Hay que amar, aún hasta que a los que nos maldicen. Es el juicio. Antes de tú desearle el juicio para los de afuera, entiende una cosa: el juicio empieza por la casa. Y recuerdo otra cosa: que con la misma vara de misericordia que tú mides a los demás, con esa misma vara te van a medir a ti. Una iglesia intercesora. Diga conmigo: yo soy una iglesia intercesora. Y una de las cosas más importantes que quiero que te lleves en tu corazón y en tu espíritu: una iglesia intercesora no solamente es la que ora, es la que hace. Todavía no pude terminar porque son muchas las notas que tengo. Continúa el sábado. No te pierdas esta enseñanza poderosa. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros sabemos que algún vecino en la comunidad está pasando hambre, no tiene compra. Y decimos: bueno, pues yo voy a orar por ti para que Dios te supla. Y a veces tú tienes 4 potes de habichuela en tu casa, de salchicha, paquetes de arroz, que a veces hasta la comida se te daña por tanto tiempo que la tienes guardada, por no consumirla. En vez de orar para que Dios le supla a esa persona, que Dios te use a ti para bendecir a alguien. La Biblia dice que Dios da semilla al que se queda con ella. Hello. Dios da semilla al egoísta, al avaro, al vanidoso, al que se queda con ella. Dios da semilla al que ¿qué? Al que siembra. Y hay veces que tú vas a acabar con la escasez de tu casa sembrando en la vida de alguien. Yo no sé por qué digo esto, pero hay alguien que va a recibir una bendición. Si tú sabes que hay alguien que está pasando una necesidad, saca 4 potes de habichuela y de espagueti y llévaselo a alguien. Es más, tú cuando llegue a tu casa, busco en la alacena si falta algo y busco y se lo doy a alguien. Yo les voy a dar algo mío personal. Cuando yo en mi vida personal estoy pasando un momento de escasez, yo busco sembrar en la vida de alguien. O llevo a alguien a comer a un buen restaurante y le pago todo. O le doy una compra a alguien. O le doy un dinero, una ofrenda a alguien. Y eso abre camino. Eso lo hago yo en mi vida personal y me funciona. Porque tú te puedes convertir en la respuesta a la oración de alguien. Es más, yo te digo más. Sal de aquí orando: Señor, revélame la necesidad de los que están a mi alrededor. Porque a veces el que mayor necesidades tiene, a veces no lo dice. A veces no lo dice. Y a veces tenemos familiares, hijos, nietos, sobrinos pasando hambre. A veces tenemos a alguien que vive al lado de casa o en la misma calle que está pasando hambre. Y si Dios te revela la necesidad de alguien y quizás tú no tienes los chavos o tienes la compra, llama a la pastora, que nosotros, el que nos conoce sabe que movemos cielo y tierra.
Que si nos tenemos que sacar el bocado de la boca para dárselo a alguien, yo sí cierto o falso, lo hacemos. Pero buscamos. Pastor, yo conozco una vecina que no tiene compra. No te apures que vamos a recoger algo y se lo vamos a llevar. Pero tenemos que ser una iglesia intercesora. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanta tu mano ahí donde estás. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Yo te doy toda gloria y te doy toda honra. Padre, yo te doy gracias por el privilegio de poder servirte y de poder impartir revelación y enseñanza a tu iglesia, a tus hijos, papá. A estos hijos que tú, por gracia y por honra, me das el privilegio de poder ser sus padres espirituales. Yo te pido, Señor amado, que lo que yo he vivido por los pasados 15 años como intercesor, a ellos se les active y se les revele. Ya yo les impartí la palabra y el conocimiento basado a lo que a mí se me ha sido revelado por los pasados 15 años. Yo te pido, Espíritu Santo, que a cada uno de los hijos de esta casa que tú has traído a este lugar se les revele, Dios Todopoderoso. Yo declaro una mentalidad transicionada. Yo declaro un corazón transicionado. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo lo que tú has hablado, Señor amado, se le va a revelar. Seremos una iglesia intercesora. Seremos una iglesia que sale a la calle. Una iglesia que viene a la iglesia a adorar y a recibir enseñanza, pero que sale a la calle a impartir lo que se le ha impartido y revelado en tu casa, Dios Todopoderoso. Yo te pido en esta hora, Señor amado, que como dice la palabra en el libro de Efesios, por medio del Espíritu Santo, nuestra mentalidad sea renovada y transicionada hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta la plenitud de Cristo, Señor amado. Espíritu Santo, que el amor en nuestros corazones se encienda cada vez más, Dios Todopoderoso. Que la pasión en nuestros corazones se encienda cada vez más. Que la pasión en nuestros corazones, que el amor en nuestros corazones, Dios Todopoderoso. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Y yo te pido, Señor, que en cada uno de mis hermanos tú pongas el querer como el hacer. Que se despierte un hábito de oración. Que se despierte un corazón intercesor. Que no solamente ore y clame por la necesidad de la gente, sino que se mueva también. Que elaboremos y diseñemos planes de trabajo. Porque como estábamos estudiando, la tribu de Isaacar sabía actuar. No solamente conocía la necesidad. No solamente a Nehemías se le reveló la necesidad. Desarrollaron un plan de trabajo para mitigar, para hacer respuesta a esa necesidad. Señor, que el ministerio apostólico y profético Jesús Rey de Reyes y todos los hijos de esta casa se nos revelen los diseños del cielo para poder ser la respuesta al pueblo de Gurabo, para poder ser la respuesta al pueblo de Sidra, al pueblo de Caguas, al pueblo de Humacao. Que podamos ser la respuesta a las naciones que nos ven a través de las redes. Que donde quiera que pisemos, cada plaza, cada residencial, cada comunidad especial, todo lugar, Señor amado, que pisemos con la planta de nuestros pies y que llevemos tu palabra, seamos la respuesta a la necesidad de una comunidad, de una tierra que está gimiendo, que está clamando, como dice el libro de Romanos capítulo 8, aún con dolores de parto, por la manifestación de los hijos de Dios. Hay una tierra que está gimiendo. Hay un pueblo que está clamando. Y nosotros como iglesia, como ministerio apostólico y profético, somos y seremos el remanente. El remanente. El remanente. El remanente. El remanente. El remanente. Seremos el remanente. Seremos el remanente. Seremos el remanente. Seremos la respuesta a la necesidad de la comunidad. Tú nos das la unción profética. Tú nos das la unción evangelística. Tú nos das la revelación para hablar el mensaje de Jesús. El mensaje de restauración, de amor, de perdón. El mensaje de liberación. Nos das la unción y la revelación para profetizarle a la vida
nos da la unción y la revelación para suplir la necesidad de la gente. Como iglesia, la iglesia de los Hechos en el capítulo 6 se movió bajo la revelación para mitigar la necesidad de la comunidad. Como ministerio, como iglesia, nos dará el dinero, la finanza y los recursos, oh Dios Todopoderoso, para poder salir a la calle, para poder prepararnos para la obra. Cristo viene, 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 Cristo viene. Y hace falta una iglesia intercesora que se levante de día y de noche, como las 5 vírgenes que tenían la lámpara encendida y tenían aceite de más, aceite de sobra. Oh Dios Todopoderoso, hace falta una iglesia que tenga la lámpara encendida, una iglesia que tenga la lámpara, que tenga la lámpara. Oh, pon aceite en mi lámpara, señores. Pon aceite, pon aceite. Alguien que diga conmigo, como iglesia intercesora, pon aceite en mi lámpara, pon aceite en mi... Pon aceite, pon aceite, pon aceite, pon aceite, pon aceite en mi lámpara, Señor. Y como dice la palabra, gracias, papá. Levanta tus manos al cielo, levanta tus 2 manos al cielo, iglesia, ya casi nos vamos. Levanta tus 2 manos al cielo. Y atrévete a decirle al Señor: Padre mío, aquí están mis manos. Vamos, díselo. Aquí están mis manos. Aquí están mis manos. Úsame. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero he aquí un obrero. He aquí una obrera. Díselo, vamos, con tus manos levantadas. He aquí un obrero. He aquí una obrera. Envíame a mí. Envíame a mí. Úsame, Señor, como una iglesia intercesora. En este tiempo tan profético que estamos viviendo. Úsame con amor para restaurar, para llevar el mensaje. Y pondré mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pondré mis manos sobre los cautivos y serán libres. Pondré mis manos sobre el enfermo, sobre la gente que está cautiva, serán libres, serán sanos. Alguien que levante su mano y le diga al Señor: heme aquí, envíame, heme aquí, úsame a mí, dame palabra. Vamos, atrévete a decirle al Señor: dame palabra, dame revelación, dame palabra profética. Vamos, díselo: dame palabra profética, dame cánticos proféticos, dame danza profética. Úsame, hazme un instrumento para tu gloria, para tu honra. Pero en este tiempo yo voy a alcanzar almas para Cristo como una iglesia intercesora. Yo voy a declarar que el cautivo será libre, que el endemoniado será libre, que el enfermo será sano, que el perdido hallará salvación, que el que está quebrantado recibirá restauración. Pero hoy yo me levanto como una iglesia intercesora, como un ministerio intercesor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí en las redes decláralo. Créele a Dios en el nombre de Jesús. Somos una iglesia intercesora. Somos una iglesia activada y entendida en los tiempos. Saldremos a la calle y veremos el fruto de nuestro trabajo. Y veremos la gloria de Dios respaldándonos como un ministerio intercesor, como una iglesia intercesora, en el nombre de Jesús de Nazaret.
reinos se postrarán a tu nombre escuchar. Revélate hoy, cadenas romperás, reinos se postrarán a tu nombre escuchar.